para quienes digamos, puedan tener dudas similares, ¿sí? Voy a abrir entonces el trabajo práctico número 1. Voy a compartir acá. Acá, ¿sí? Bueno, entonces, consulta sobre este trabajo. Voy a checar acá. En la parte del último ejercicio, ¿no? Donde había que traducir. Esto. Bueno, vos comentabas entonces, Jorge, que toda la parte de lo que es hacer la traducción no habías tenido mayores dificultades, y lo que te quedaba como dudas era sobre las preguntas, digamos, que era analizando un poco las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el punto B, que les dice, ¿crees que el péptido se plegará del mismo modo? ¿Se mantienen las interacciones eléctricas y covalentes? Déjame ver donde lo tengo resuelto, como para ver cuáles son los cambios que se van dando. En ese primer caso, si no me equivoco, se afectaba alguno de los aminoácidos que tenían polaridad, ¿verdad? Perdón, carga. ¿Puede ser? ¿Alguien se acuerda? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede ser la diferencia, es, digamos, el último... me olvidé el nombre de los tres, del No aminoácido. importa que no te acuerdes. El que está ahora en rojo como UAC, decís vos, Claro, el último claro, cambio. cambia. En la original era polar y ahora pasa a ser apolar. A ver. Ahí, en este era UGC y ahora Sí, es UAC, ¿sí? sí, Yo tenía en alguna parte ese ejercicio resuelto acá. A ver, entonces cambia. Tenías una cisteína y sí, cambia a una tirosina, ¿verdad? sí, Bueno, la consigna era que para que la proteína fuera funcional se tenía que mantener la interacción entre el aspartato y la histidina, ujú, que son GAU, este era el aspartato, ¿sí? Lo voy a escribir acá, ¿sí? Aspartato, y este era la histidina. ¿Sí? Entonces, acá vos tenías una cisteína que acá iba a cambiar a tirosina y el otro cambio se daba acá, que tenías una glicina y acá te iba a quedar una glicina. sí, ¿Sí? sí. ¿Eso tuvieron todos? Bueno, entonces, primera cosa. Acá fíjense que por más que cambiamos el codón, el aminoácido sigue siendo el mismo, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, Bien. Y la cisteína, que la teníamos acá, también íbamos a tener otra cisteína acá. Esto es una cosa que creo que la pasan de largo en intro, pero los aminoácidos de cisteína, fíjense que acá en el dibujito hay un link, perdón, acá, entre las dos cisteínas. Me están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Ok. Tienen el puente acá entre las dos cisteínas. Cuando tenemos cisteínas en una proteína, es muy frecuente que se formen enlaces covalentes entre esos dos residuos de cisteína, esos dos aminoácidos, ¿sí?
Entonces, en este caso lo que vamos a tener es que se va a perder, ¿sí? Porque al cambiar esta cisteína por una tirosina, este puente covalente lo vamos a perder, ya no lo vamos a tener más. Pero, como el aspartato y la histidina siguen estando, y la única consigna que tenemos acá es que esta interacción entre un aspartato y una histidina tiene que permanecer, los voy a pintar ahí de azul para que... a ver, con esto, vamos a copiar formato. Acá. Ahí, celestito. La histidina de rojo. Este rojo ahí. Esos dos acá no se modificaron, siguen estando. Entonces, siguiendo, digamos, con la consigna, vamos a suponer que la proteína va a seguir siendo funcional porque si su funcionalidad dependía de esos dos aminoácidos y esos dos aminoácidos no están afectados, entonces vamos a suponer que esa proteína sigue siendo funcional, ¿sí? Sí. Bien, eso en ese primer caso. ¿Qué más te pregunto? O sea, te dice, ¿crees que el péptido se va a plegar del mismo modo? ¿Se mantienen las interacciones eléctricas y covalentes? Llamaremos a esta secuencia A2. Bueno, las eléctricas se mantienen, las covalentes no, porque el puente de cisteína este ya no va a estar más, porque perdimos una cisteína, ¿sí? Pero en principio, si la consigna era que estas dos eran las importantes, el aspartato y la histidina, bueno, eso no se afectó, o sea que vamos a suponer que esa proteína es funcional, ¿sí? Después, en el siguiente caso, el cambio lo iban a tener acá, que les daba CAU, les daba histidina. Profe, una pregunta. Sí, Entonces va a alterar el plegamiento, ¿no? se Porque puede una... alterar, exacto, al afectarse este sí, puente, se sí, puede alterar un poco. No sabemos cuánto, porque todo esto es un ejercicio, ¿sí? Teórico, no es una situación real. O sea, tampoco podemos pensar cuánto se puede alterar ni nada, no podemos hacer muchas más conjeturas más allá de eso. Lo importante de esto es que ustedes reflexionen y se hagan preguntas. No es que tengamos que tener una respuesta clara, porque es todo un ejercicio inventado, ¿sí? bien. El tema es que se lo pregunten y puedan reflexionar respecto de que pueden pasar distintas cosas acá, ¿sí? Entonces, en el segundo caso, en el punto C, ¿sí? Acá teníamos un aspartato que tiene carga negativa, ¿sí? Y ahora, con la mutación, tenemos una histidina que tiene carga positiva, acá, ¿sí? Entonces, en vez de tener un aspartato y una histidina, vamos a tener dos histidinas. ¿Qué creen ustedes que tendríamos que esperar acá respecto de interacciones, plegamientos, etcétera? Si acá había una carga negativa, ahora tenemos una positiva. Y acá seguimos teniendo una positiva. ¿Nada? ¿A nadie se le ocurre nada? Con respecto al patrón de manchas, cambiaría. No pensemos en el patrón de manchas Ah, ahora. ¿no? O sea, sí, después lo podemos ver, pero yo pregunto a nivel del plegamiento de la proteína. ¿Qué esperan ustedes? Y, y si no se afecta la cistina, no habría cambio.
¿Puede ser? O sea, el puente de cisteínas ahí sí va a seguir estando, ¿sí? Esto acá sí va a seguir estando, pero la consigna acá dice, depende fundamentalmente de la interacción entre aspartato e histidina, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Estoy en el punto C. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos cambios que introdujimos? Se modificó la parte eléctrica. Pasó de negativo a positivo el cuarto aminoácido. Ok, y entonces, Y entonces se repelen, o sea, exacto. Acá ya no tenemos más un aminoácido con carga negativa. Vamos a tener dos aminoácidos con carga positiva. ¿Se van a atraer o se van a rechazar? Estos dos. Hola. Chicos, es una pregunta sencilla. Teníamos uno con carga negativa y otro con carga positiva. Ahora tenemos dos con carga positiva. ¿Se atraen o se rechazan? Se van a rechazar. Bien, se van a rechazar. Entonces, esperamos que tiendan a ubicarse cerca o que tiendan a ubicarse lejos. Hola, profe. Buenas, Martina, ¿cómo estás? Bien, trataba de entrar a la clase y no podía. Recién me apareció el cartel de que estabas intentando entrar, hasta recién no me había aparecido nada. Igual estamos grabando esto, así que lo podés ver después. Ah, bueno. Estamos respondiendo dudas respecto del ejercicio número, no me acuerdo qué era, de la guía 1, ¿sí? El último, el número 7 creo que era. Sí, ejercicio 7. Respecto de cómo resolver, cómo pensar las preguntas que les plantea este ejercicio, ¿sí? Entonces, el ejercicio les plantea que para que esta proteína sea funcional, esa función depende de la interacción entre un aspartato, que es este que está pintado acá en azul, y una histidina, que es esta que está pintada acá en rojo, ¿sí? Si se modifican esos aminoácidos, se pierde esa interacción de algún modo, la proteína no va a ser funcional. Si esos aminoácidos están presentes, vamos a suponer que esa proteína sí es funcional. Entonces, en el primer caso, teníamos cambios, pero no afectaban a aspartato y histidina, entonces vamos a suponer que la función se mantiene. En el tercer cambio, este aspartato, ¿sí? Teníamos una mutación acá en este codón, y entonces en vez de tener un aspartato ahí, íbamos a tener una histidina. Es decir, vamos a tener dos aminoácidos. Hagan los dibujitos si les resulta, repitan este mismo, si quieren un dibujo similar a este, cambiando los colores y pensando qué es lo que va a pasar. Ahora vamos a tener dos con carga positiva. Dijimos que van a tender a rechazarse. Si se rechazan, esperamos que en la proteína tiendan a estar ubicados juntos o tiendan a estar ubicados separados. ¿Qué creen? Separados, ok. Entonces, eso va a afectar el plegamiento de la proteína, ¿sí? Esto esperamos que esté en otra parte, que se aleje lo más posible, ¿sí? Probablemente este aminoácido tienda a irse para acá, con lo cual todo esto
todo este brazo, toda esta parte, subo un poquito ahí, toda esta parte de la proteína va a tender a estar hacia acá, lo más lejos posible de esta histidina. Se van a ubicar las dos cargas positivas tan lejos como sea posible, ¿sí? Entonces eso va a afectar el plegamiento. Vamos a perder la interacción entre aspartato y histidina y también se va a afectar de qué manera esas proteínas se pliegan, porque esos dos que antes se atraían, ahora se van a rechazar. La proteína se va a ubicar, se va a plegar de otra manera, ¿sí? Entonces eso es lo que esperamos encontrar acá, ¿sí? Les pregunta, ¿crees que el péptido se plegará del mismo modo? Bueno, no, esto que estábamos diciendo, ¿sí? ¿Se mantienen las interacciones eléctricas y covalentes? Las eléctricas, no, porque ahora vamos a tener dos positivos. Las covalentes sí, porque las cisteínas acá no están afectadas. Luego, ¿se mantendrá la función biológica que depende de la interacción aspartato-histidina? ¿Qué creen ustedes? Creo que sí se va a mantener la función. Perdimos, o sea, la función biológica depende de que estén el aspartato y la histidina. Perdimos el aspartato. Ah, entonces no. Entonces no, exactamente. ¿Sí? La función biológica ahí se pierde. ¿Sí? Bien, en el caso de, teníamos un solo cambio en el último codón que iba a pasar a ser, en vez de ser un codón de stop, iba a ser un triptófano. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este caso? Tendería a buscar otro codón de stop, la cadena. Exactamente, cuando, o sea, esto ahora no se tocó, ¿sí? Tenemos una histidina acá y acá tenemos un aspartato, ¿sí? Como teníamos en el primer caso. Entonces, la funcionalidad suponemos que se va a mantener, ¿sí? Porque esta interacción sigue estando, ¿sí? La funcionalidad esperamos que se mantenga. Pero cuando llega acá, esto que era un stop, eso que era un stop y que en los otros estaba, en este último caso no está. Tenemos un triptófano, ¿sí? Es un aminoácido, no importa. Entonces, cuando el ribosoma esté haciendo la traducción, no va a cortar y va a seguir traduciendo, ¿sí? Por eso, más acá, ustedes tienen, les dice, bueno, la secuencia flanqueante quiere decir lo que está a los costados, ¿sí? Son estas, ¿sí? Entonces, arrancó acá con el ATG, ¿sí? Pero acá, cuando llega acá, no se encuentra con codón de stop, entonces va a seguir, ¿sí? Va a leer esto otro como un triplete, ahí, esto como otro triplete, vamos a ponerle otro colorcito, ahí. Esto como otro triplete. Uy. Y así hasta que se encuentre con un codón de stop, ¿sí? Que casualmente es, a ver, este primero que tenemos acá es valina, este que tenemos acá es leucina, este es serina, este es otra leucina, acá tenemos una metionina, amarillo,
Y acá, este sí es un codón de stop. ¿Sí? Cuando se corte volvemos con este mismo link. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se encontró con un triptófano, va a seguir leyendo, va a leer valina, leucina, serina, leucina, metionina, hasta que se encuentra acá con un codón de stop y ahí recién va a cortar. ¿Sí? Entonces vamos a tener una proteína que va a ser un poquito más larga que la proteína original. Ahora, como esta interacción entre aspartato e histidina no se afectó, ¿qué esperamos? ¿Que la proteína sea funcional o no? Sí. Sí, muy bien. Buenísimo. Después tenemos el caso 5. ¿Sí? En el caso 5 el cambio lo teníamos en el primero, acá. ¿Sí? Con lo cual tenemos un cambio a, no lo tengo traducido, no tengo acá a mano que es AG, a ver si tengo, ¿estaba la tablita acá para traducir? No. Lo tenemos en el... Lisina, creo que es. Lisina, bueno. Ok, supongamos que es lisina, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La lisina tiene polaridad, tiene carga eléctrica positiva. Ok, más allá de eso, Sí. acá esta era la primera, ¿sí? Este codón AUG es de metionina, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la metionina 1 y de que todas las proteínas empiezan en metionina, ¿sí? El codón de inicio para cualquier proteína, el primero que se traduce, es metionina. ¿Se acuerdan de eso? No, no me acuerdo. Bueno, repasen, chiques, porque lo vimos en clase, ¿sí? Están los videos y todo. Toda proteína arranca sí o sí en metionina, ¿sí? Siempre con metionina. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Puede ser, se habrá cortado la cadena Más que o no cortarse, inició. ¿qué No pasa con el inició. inicio de la traducción? ¿Qué pasa con el inicio de la traducción? ¿Hay metionina o no hay metionina? ¿Empieza la traducción o no empieza? No, no empieza. No empieza. No empieza. Y si no empieza, ¿va a estar la proteína o no va a estar? No. No, no la vamos a tener, ¿sí? Tenemos la secuencia, pero no tenemos la proteína, ¿sí? Tenemos la secuencia en el ADN, pero no hay no hay proteína, porque perdimos el inicio, no hay inicio de traducción, ¿sí? Entonces el producto proteico va a estar ausente. ¿Se entiende? Entonces no Sí. hay proteína funcional, pero no porque se haya perdido función, sino porque se perdió la proteína directamente. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, se perdió la proteína, se perdió la función, no hay función, pero por ausencia de la proteína. En el caso en el caso C, en el que teníamos dos histidinas y se perdía la interacción, la proteína iba a estar presente, pero no iba a ser funcional. ¿Sí? Porque se perdió esa interacción entre el aspartato y la histidina. Entonces, hay un producto proteico, pero no puede cumplir su función de manera correcta.
En el caso D, la función está, va a haber un producto proteico que va a ser distinto, porque va a ser un poquito más largo, entonces va a ser una forma distinta, alternativa al primer caso, al caso inicial. Y lo mismo pasaba con este otro caso B, ¿sí? La función se mantenía e íbamos a tener un caso donde íbamos a tener una proteína que estaba presente, que era funcional, pero que era un poco distinta en cuanto a su forma, a su plegamiento, a su estructura, respecto del primer caso, ¿sí? Estos dos casos nos iban a dar proteínas alternativas, pero funcionales. Y ahí, de eso después, tiene que ver con esto que decías vos hoy, Jorge, que es, bueno, va a cambiar el patrón de manchas, no va a cambiar el patrón de manchas. Eso lo vemos después en algún otro ejercicio de la guía. Lo vamos a seguir trabajando, de esta guía no, de guías siguientes, lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Pero en principio, la idea de este ejercicio, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo es que ustedes puedan asociar el tema de cómo algunos cambios a nivel de ADN van a producir cambios a nivel de proteína, y eso va a afectar la presencia o no de la proteína en el organismo, o la forma en que esa proteína es o no es activa, y cómo eso después lo podemos relacionar con lo que llamamos fenotipos, ¿sí? Lo que podemos ver visualmente manifestado en los organismos, cómo eso después lo podemos relacionar con el concepto de alelos del que veníamos hablando cuando estudiábamos las leyes de Mendel, ¿sí? Este es el objetivo de este ejercicio, poder reflexionar sobre esas distintas situaciones. Entonces, en el caso E, vamos a tener ausencia de proteína, ¿sí? Por más que el codón de aspartato y el codón de histidina no se hayan afectado, la proteína directamente no está, entonces no hay manera de que cumpla ningún tipo de función, ¿sí? Luego tenemos el caso F, que no sé si voy a llegar antes de que se corte, volvemos con este mismo link, ¿sí? Donde lo que vamos a tener es casos de, en vez de que haya un cambio de uno por otro, lo que va a pasar es que vamos a tener una inserción o una pérdida de aminoácidos, de nucleótidos, y que eso va a afectar la forma en que el ribosoma puede leer la secuencia para luego sintetizar una proteína. Voy a tomar otro mate porque... Entonces, ¿me van siguiendo con esto hasta ahora? Sí. Sí. Bien, bueno. Entonces, en este último caso, en el caso F, íbamos a tener una inserción, una pérdida acá, ¿sí? Esta T que está acá marcada en rojo, acá se pierde, ¿sí? Fíjense que teníamos una región que era ATTG, y ahora nos queda esta región ATG, ahí, y acá, donde teníamos, acá el CAC se mantiene, bueno, acá queda un espacio ahí,